Imagina esto. Cada año, el mundo gasta miles de millones de dólares en la lucha contra el óxido, reparando puentes, estacionamientos y túneles que literalmente se desgarran desde adentro por la corrosión. Pero hay un material que está cambiando las reglas del juego. Es 4 veces más ligero que el acero, el doble de resistente a la tracción y no sabe en absoluto qué es el óxido. Es la armadura de fibra de vidrio. Un recién llegado que ya está poniendo nervioso al acero. El mercado de este material crece un 12% cada año, y hoy verás cómo, a partir de cientos de bobinas de hilos de vidrio más finos que un cabello y un barril de resina, nace el material de construcción del futuro. Y al final, un secreto que cambiará para siempre tu perspectiva sobre el hormigón. Todo comienza en un extremo de una enorme nave industrial, donde se alza una estructura parecida a una biblioteca gigante para hilos. Se llama fileta. En la pared, de varios yardas de altura, están instaladas en filas ordenadas cientos, y a veces miles, de enormes bobinas. En cada una de ellas hay enrollado un finísimo hilo de vidrio, o robbing. No es el vidrio del que están hechas las ventanas. Es una fibra de vidrio especial que se produce fundiendo vidrio y estirándolo a través de orificios microscópicos. El resultado son hilos más finos que un cabello humano, pero con una increíble resistencia a la tracción. Ellos serán nuestro esqueleto, nuestro ejército interno, que le dará a la varilla su increíble resistencia. De cada una de estas cientos de bobinas se extiende su propio hilo, y todos ellos se juntan en un grueso y esponjoso haz. Es como si miles de arroyos se unieran en un gran río. Este haz seco y blanco es el alma de la futura armadura. Luego, este río de fibra de vidrio comienza su viaje. Pasa por un sistema de guías y dispositivos de tensión. Es una etapa muy importante, aunque discreta. Cada uno de los miles de hilos debe estar tensado con la misma fuerza. Si un hilo se comba y otro está demasiado tenso, en el producto final, la carga se distribuirá de manera desigual y perderá su resistencia. Por eso, la máquina los alinea cuidadosamente, preparándolos para el momento más importante: el bautismo en resina. El haz de vidrio seco se sumerge lentamente en un baño lleno de un líquido espeso y pegajoso, parecido a la miel o al jarabe. Es la resina polimérica, nuestra carne, que crecerá sobre el esqueleto de vidrio. Es un cóctel químico complejo. La base suele ser resina de poliéster, vinilester o epoxi. A ella se le añade un endurecedor, un catalizador que iniciará la reacción química y hará que el líquido se convierta en plástico sólido. También se pueden añadir aquí diversos aditivos, pigmentos para dar color, inhibidores ultravioleta para que la armadura no tema a la luz solar y retardantes de llama para la resistencia al fuego. La tarea de este baño es impregnar cada fibra, incluso la más diminuta. El haz debe sumergirse completamente en esta resina para que no quede ninguna zona seca. El haz, impregnado y pesado por la resina pegajosa, sale del baño y se dirige a su punto de nacimiento, la hilera de conformado. Este es el corazón de todo el proceso. Imagina una gruesa placa de acero con un orificio perfectamente redondo y pulido, cuyo diámetro corresponde exactamente al de la futura varilla. La hilera se calienta a una temperatura determinada. Cuando el haz húmedo es arrastrado a través de este orificio, suceden varias cosas a la vez. Primero, la hilera, como una prensa, exprime todo el exceso de resina, dejando solo la cantidad necesaria. Segundo, comprime firmemente todas las fibras de vidrio juntas, formando una varilla perfectamente redonda.
Tercero, el calor de la hilera inicia la etapa inicial de la reacción de endurecimiento o polimerización. La resina comienza a transformarse de líquido a gel. A la salida de la hilera, ya vemos la forma familiar de la varilla, pero todavía es blanda y vulnerable. Pero, ¿cómo obtiene su famosa superficie acanalada para adherirse bien al hormigón? Inmediatamente después de salir de la hilera, mientras la varilla aún está caliente y blanda, se le enrolla un haz especial del mismo tipo de fibra de vidrio. Un hilo fino e impregnado de resina se enrolla en espiral sobre la superficie de la varilla, creando un patrón en relieve. A veces, para una adherencia aún mejor, se espolvorea arena de cuarzo fina sobre la superficie pegajosa, que se adhiere firmemente a la resina. Ahora, nuestra armadura no solo tiene resistencia, sino también dientes, con los que se aferrará al hormigón. La varilla formada y envuelta entra en la parte más larga de la máquina, el túnel de curado o el horno de polimerización. Es una larga cámara que puede extenderse por decenas de pies, en cuyo interior se mantiene una alta temperatura, generalmente de 400 grados Fahrenheit. Aquí ocurre la transformación final. No es un simple secado. Bajo la acción del calor, las moléculas de la resina comienzan a unirse activamente entre sí, formando una red tridimensional resistente y rígida. El jarabe líquido y pegajoso se convierte en un material compuesto extremadamente resistente y duro, que une firmemente millones de fibras de vidrio en un único monolito. Es como hornear un pastel. Mientras la varilla se mueve lentamente a través de este túnel caliente, adquiere su dureza final, pétrea. Pero, ¿qué la arrastra a través de todo este largo camino, desde las bobinas hasta el horno? Al final de la línea hay un dispositivo de tracción especial, que da nombre a todo el proceso. Generalmente son dos mecanismos de oruga, parecidos a las orugas de un tanque, situados uno encima del otro. Sujetan suavemente pero con mucha firmeza la varilla ya terminada y dura con sus almohadillas de goma. Y, a una velocidad constante y precisamente calibrada, la tiran hacia sí. Son ellos los que crean la fuerza que arrastra la fibra de vidrio a través del baño de resina, a través de la hilera de conformado y a través del horno. La velocidad de este movimiento es uno de los parámetros más importantes que controla la calidad del producto final. Y así, del otro extremo de esta larga cinta transportadora, aparece una varilla de fibra de vidrio interminable, perfectamente lisa, dura y caliente. El acorde final es el corte. A lo ancho de la línea está instalada una sierra automática. Se sincroniza con la velocidad de movimiento de la varilla y, en el momento adecuado, realiza un rápido movimiento hacia adelante y, con un brusco coma, corta un trozo de longitud estándar de la cinta interminable, por ejemplo, 20 o 40 pies. Luego, vuelve a su posición inicial, esperando a que llegue la siguiente sección. Las varillas terminadas y aún calientes ruedan hacia una mesa de enfriamiento y luego se agrupan en paquetes, se atan y se envían al almacén. Y así, ante nuestros ojos, miles de frágiles hilos de vidrio y un barril de líquido pegajoso, después de haber pasado por baños, prensas y hornos, se han transformado en un material de construcción del futuro. Ligero pero increíblemente resistente, listo para desafiar al óxido y al tiempo en las junglas de hormigón. El mercado de la armadura de fibra de vidrio aún no es un gigante como el del acero, pero es el novato más genial y audaz de la fiesta, que está ganando popularidad rápidamente. El mercado global de este material ya está valorado en cientos de millones de dólares, y las previsiones son simplemente una locura. Se espera que crezca
entre un 10 y un 12% cada año. Esto significa que cada vez más ingenieros y arquitectos miran el acero oxidado y dicen: amigo, podemos hacerlo mejor. Y ahora, las principales ventajas que hacen que la armadura de acero fume nerviosamente en un rincón. La primera y más obvia, el peso. La armadura de fibra de vidrio es aproximadamente 4 veces más ligera que el acero con el mismo diámetro. Suena aburrido. Ahora imagínalo en la vida real. Imagina un camión que transporta armadura a una obra. Puede llevar 4 veces más longitud de armadura de fibra de vidrio en un solo viaje que de acero, porque está limitado por el peso. O para la misma cantidad, necesitará 4 veces menos viajes, lo que ahorra combustible y tiempo. En la propia obra, 2 trabajadores pueden llevar tranquilamente bobinas o paquetes enteros de varillas de fibra de vidrio, mientras que para mover el acero se necesita una grúa. Es un ahorro colosal en logística y mano de obra. Segundo, la resistencia. Y aquí, la fibra de vidrio simplemente sube al ring y noquea al acero en el primer asalto. Su resistencia a la tracción es aproximadamente el doble que la de la armadura de acero estándar. Para que te hagas una idea, para romper una varilla de fibra de vidrio, se necesita el doble de esfuerzo que para una de acero del mismo diámetro. Esto significa que, en algunas construcciones, se puede utilizar una armadura de menor diámetro, ahorrando aún más peso y volumen. Es como comparar una cuerda normal con una cuerda de alpinismo. Con menos grosor, soporta cargas mucho mayores. Pero el as en la manga, la verdadera superpotencia de la fibra de vidrio, es su guerra contra el óxido. El principal enemigo de cualquier estructura de hormigón armado, desde puentes hasta estacionamientos, no es la carga, es el óxido. El agua y las sales penetran a través de microfisuras en el hormigón, llegan a la armadura de acero y esta comienza a oxidarse. El óxido aumenta de volumen y literalmente desgarra el hormigón desde adentro. Anualmente, Estados Unidos gasta miles de millones de dólares en la reparación de puentes, estacionamientos, malecones y túneles destruidos por la corrosión de la armadura. ¿Y la fibra de vidrio? Simplemente se ríe en la cara del óxido. Es químicamente inerte. Le da absolutamente igual el agua, la sal, los ácidos y los álcalis. Esto significa que la vida útil de la estructura aumenta drásticamente. Una estructura de hormigón armado con acero está diseñada para más de 50 años. Y una estructura con armadura de fibra de vidrio se diseña tranquilamente para más de 100 años. Cada año, en el mundo, se crean miles de millones de metros cuadrados de chapa de madera. Un material tan fino como un pétalo, que esconde en su interior la fuerza y la belleza de bosques enteros. Imagina, de un solo tronco, se puede obtener una superficie suficiente para cubrir un campo de fútbol. Por eso esta industria está valorada en más de 40.000 millones de dólares anuales. Pero, ¿qué hay detrás de esta cifra? ¿Cómo un árbol común pasa por tratamientos de spa, túneles de fuego y un encuentro con cuchillas tan afiladas como un bisturí para convertirse en muebles de lujo? ¿Y qué descubrimiento oculto te hará ver para siempre de otra manera esta fina lámina de madera? Mira con atención. Al final descubrirás un secreto que casi nadie conoce. No cualquier árbol sirve para la producción de chapa de madera. Deben ser árboles perfectamente rectos, altos, con un gran diámetro de tronco y, lo más importante, sin nudos, grietas u otros defectos en una altura considerable. Cada nudo es una cicatriz que rompería el patrón ideal.
Por eso, para la chapa, se eligen los mejores ejemplares de roble, fresno, arce, nogal, cerezo y otras especies valiosas. Cuando un tronco tan perfecto llega a la fábrica, no se envía directamente a la cuchilla. Le espera un spa industrial. Los troncos se sumergen en enormes piscinas de agua caliente o se colocan en cámaras especiales donde se les inyecta vapor caliente. Esto no es por limpieza. Este proceso, que dura de varias horas a varios días a una temperatura de unos 100 grados Celsius, hace dos cosas importantes. Ablanda la madera, haciéndola más plástica, y dócil para el corte, y cambia su color, haciéndolo más intenso y uniforme. Después del baño caliente, al tronco se le quita la corteza. Una máquina especial corta la áspera cubierta exterior, dejando al descubierto el tronco limpio. Y aquí comienza el momento más crucial antes del gran espectáculo: el centrado. El tronco se sujeta en una máquina y un operario, con la ayuda de láseres, encuentra su eje de rotación ideal. Esto es críticamente importante. Un centrado correcto permite obtener la máxima cantidad de chapa de calidad y el mejor patrón. Y ahora, el tronco vaporizado, limpio y perfectamente centrado, está listo para encontrarse con la cuchilla. Existen dos métodos principales para convertir un tronco en finas láminas, y son radicalmente diferentes. El primero, el más común para la producción en masa, se llama desenrollado. Imagina un lápiz gigante en un sacapuntas gigantesco. El tronco comienza a girar sobre su eje, y hacia él se acerca lentamente una cuchilla larguísima, afilada como una navaja, de la longitud de todo el tronco. La cuchilla se clava en la madera en rotación, y comienza a cortar de ella una cinta continua y ancha de chapa, de solo medio milímetro a 3 milímetros de grosor. Es como desenrollar un rollo de toallas de papel. De la máquina sale una lámina interminable, húmeda y flexible, que luego se corta en trozos del tamaño necesario. Este método es muy productivo, pero da un patrón característico y caótico que no siempre se valora en los muebles de élite. El segundo método, que se utiliza para obtener la chapa decorativa más hermosa, se llama rebanado. Esto ya no es un sacapuntas, sino la rebanadora de queso más grande del mundo. Aquí, el tronco, o una parte de él cortada en bloques, se sujeta firmemente a una plataforma móvil. Y sobre ella o a un lado, hay una cuchilla maciza y afilada. La plataforma con la madera se mueve hacia adelante y hacia atrás, o hacia arriba y hacia abajo, y en cada pasada, la cuchilla corta de ella una única lámina de chapa perfectamente plana. Es un proceso más lento y menos productivo, pero es precisamente el que permite obtener ese patrón noble, lineal o figurado, que tanto valoramos en los muebles caros. Dependiendo de cómo se haya cortado el tronco antes del rebanado, se pueden obtener diferentes tipos de patrones: radial, tangencial, que imita el dibujo de una tabla maciza. La chapa recién cortada, independientemente del método, se llama verde. Es muy húmeda, flexible como el papel mojado, y se rompe fácilmente. Hay que secarla. Las cintas o láminas de chapa se introducen con cuidado en una larga cámara de secado. Es como un gigantesco horno túnel, dentro del cual la chapa se mueve lentamente sobre una cinta transportadora de rodillos o de malla. El aire caliente circula en su interior, eliminando la humedad de manera muy cuidadosa y uniforme. El proceso se controla estrictamente, ya que un secado demasiado rápido haría que la chapa se agrietara o se ondulara. En pocos minutos, la lámina húmeda y blanda se convierte en un material seco, un poco quebradizo, pero estable. Después del secado,
Las láminas de chapa tienen bordes irregulares. Se apilan en altas pilas y se envían bajo una guillotina gigante. Una cuchilla afilada baja con fuerza y, de un solo movimiento, corta las irregularidades, creando bordes perfectamente rectos. Ahora las láminas están listas para la etapa más importante, donde ya no trabajan las máquinas, sino personas con un ojo entrenado. Es la clasificación. Los especialistas examinan cuidadosamente cada lámina, evaluando su color, patrón, la presencia de defectos, y las organizan en paquetes según su grado. Es un trabajo muy minucioso, ya que de él dependen el precio y el propósito de la chapa. Pero las láminas individuales de chapa a menudo son demasiado estrechas para fabricar. Por ejemplo, el tablero de una mesa. Por eso hay que unirlas en un gran lienzo. Este proceso se llama cosido o empalme. Dos láminas con bordes perfectamente rectos se introducen en una máquina especial. Las presiona firmemente una contra la otra y un mecanismo especial las une. Puede ser un fino hilo de pegamento aplicado en zigzag o una cinta de papel con adhesivo. Como resultado, obtenemos una gran lámina de chapa continua, lista para ser pegada sobre una base. Y así, después de haber recorrido el camino desde un majestuoso árbol en el bosque, a través de un baño caliente, una cuchilla afilada como un bisturí y un túnel de fuego desecado, nace este material, fino como un pétalo, que lleva en sí toda la belleza, la historia y el carácter único del bosque, listo para regalar un pedazo de él a nuestros hogares. El mercado mundial de la chapa de madera es una industria gigantesca que mueve más de 40.000 millones de dólares al año. Pero la cifra más importante y simplemente alucinante que hay detrás de la chapa es su coeficiente de rendimiento. Imagina un gran tronco perfectamente recto de valioso nogal americano, de varios metros de largo y alrededor de 1 metro de diámetro. Si simplemente se aserrara en tablas, se podría hacer, digamos, una mesa grande y varias sillas. Y ahora, atención. Si ese mismo tronco se destina a la producción de chapa de 0,6 milímetros de grosor, se pueden obtener de 1000 a 3 milímetros de grosor. 1000 metros cuadrados de superficie única. Para que te hagas una idea, eso es suficiente para cubrir casi un campo de fútbol entero. ¡Un solo tronco! El uso de chapa de madera reduce la necesidad de talar especies de árboles valiosos en un 98% en comparación con la producción de muebles de madera maciza. Es decir, en lugar de talar 20 árboles para hacer 20 mesas, podemos talar un árbol perfecto y dejar que los otros 19 sigan creciendo en el bosque. Esto convierte a la chapa en una de las formas más ecológicamente responsables de utilizar la madera. Así que esos miles de millones de dólares no son solo dinero, son la prueba de que la belleza y la racionalidad pueden ir de la mano, permitiéndonos disfrutar de los patrones únicos de la naturaleza, sin causarle un daño irreparable. Cada año, en el mundo se mantiene una estadística escalofriante. Miles de ojivas nucleares siguen en estado de alerta. En el pico de la Guerra Fría hubo más de 70.000 y hoy existen alrededor de 12.500. Eso significa que, en cuestión de minutos, el planeta puede quedar al borde de una catástrofe. ¿Pero cómo? A partir de una simple roca llamada mineral de uranio, se crea un arma capaz de borrar ciudades enteras del mapa. ¿Qué esconden las plantas gigantes que consumen tanta electricidad como una megápolis? ¿Y por qué la fabricación de una bomba nuclear no es solo física, sino sobre todo una industria increíblemente costosa, compleja y secreta? Mira con atención. Si te quedas hasta el final, sabrás un secreto que nunca aparece en los libros.
En el punto más alto de la Guerra Fría, en la década de 1980, el arsenal nuclear mundial superaba las 70.000 ojivas. Hoy, gracias a los acuerdos de desarme, esa cifra se ha reducido mucho, pero sigue siendo terrible. A comienzos de este año, en el mundo hay aproximadamente 12.500 ojivas nucleares. De ellas, unas 9.600 están en depósitos militares y el resto espera su desmantelamiento. El número más inquietante, cerca de 3.800 están desplegadas en misiles y bases, es decir, en plena alerta. Eso significa que pueden lanzarse en cuestión de minutos. Todo empieza en la mina, donde se extrae el mineral de uranio. Es simplemente roca. Tras triturarlo y procesarlo químicamente, se obtiene un concentrado llamado torta amarilla. Pero eso ni siquiera es el comienzo real. En ese concentrado, el 99,3% es bueno. Uranio 238, estable y no apto para una bomba. Y solo 0,7% es peligroso. Uranio 235, que es el que se necesita. Son gemelos químicos, se comportan igual y no pueden separarse por métodos químicos. La única diferencia es una pequeñísima variación de masa. El átomo de uranio 235 es un poco más ligero. Para aprovechar esa diferencia de peso, el uranio sólido debe convertirse en gas. Se transforma en hexafluoruro de uranio, un compuesto muy corrosivo y peligroso que se vuelve gaseoso a temperatura relativamente baja. Y aquí empieza lo más complicado: el enriquecimiento. Ocurre en una planta gigantesca, del tamaño de una ciudad, formada por miles y miles de dispositivos conectados en cascada. Pueden ser centrifugadoras de gas o sistemas de difusión gaseosa. Las viejas plantas de difusión en Estados Unidos consumían tanta electricidad como una ciudad grande, solo para separar átomos lentamente. Las centrifugadoras son el método moderno más común. Miles de cilindros altos y delgados giran a velocidad supersónica. Cuando se inyecta el gas, las moléculas más pesadas con uranio 238 se empujan hacia las paredes por la fuerza centrífuga, y las un poco más ligeras, con uranio 235, quedan cerca del centro. Luego se extrae del centro un gas ligeramente enriquecido y se envía a la siguiente centrifugadora, mientras el gas cercano a las paredes, empobrecido, se deriva aparte. La difusión gaseosa es un método extremadamente intensivo en energía. El gas bajo presión se hace pasar por miles de membranas con poros microscópicos. Las moléculas ligeras pasan apenas un poco más rápido. Es un proceso lentísimo. Tras un solo paso, la concentración de uranio 235 aumenta apenas centésimas de punto porcentual. Para pasar del natural 0,7% a niveles armamentísticos de 90%, el gas debe atravesar miles de etapas. Esto puede durar meses y requiere cantidades colosales de electricidad, comparables al consumo de toda una ciudad. Cuando por fin se obtiene hexafluoruro de uranio altamente enriquecido, se lo reconvierte en metal sólido, a partir del cual pueden fabricarse componentes para la carga nuclear. Pero no solo se necesita uranio, también plutonio. El plutonio 239 prácticamente no existe en la naturaleza. Hay que producirlo. Se hace en un reactor nuclear, cargando uranio común sin enriquecer. Durante la operación del reactor, los neutrones bombardean los átomos de uranio 238. Algunos capturan un neutrón y se convierten en uranio 239, inestable, que a través de varias desintegraciones pasa a plutonio 239. Al cabo de un tiempo, se retiran las barras de uranio del reactor. Entonces, son una mezcla infernal y letalmente radiactiva
de uranio no consumido, plutonio y una gran cantidad de productos de fisión de alta radiactividad. Separar esa mezcla es una tarea extraordinariamente difícil. Se realiza en una planta radioquímica especializada. Todo el trabajo ocurre tras gruesas paredes de hormigón, mediante brazos manipuladores. Se disuelven las barras en ácido y, mediante procesos químicos complejos, se separa el plutonio del uranio y de los demás elementos. Es peligrosísimo por la radiación enorme. El plutonio purificado se convierte en metal. Es un material muy complejo y caprichoso, con varias fases cristalinas, además de ser altamente tóxico. Con él se fabrican piezas para el dispositivo. Para producir un solo gramo de plutonio, hay que procesar varias toneladas de mineral de uranio y quemar varias toneladas de combustible nuclear en un reactor. Cuando el material está disponible, hay que llevarlo a la condición adecuada. Existen dos diseños principales. El tipo de cañón usa 2 piezas de uranio, cada una menor que la masa crítica, en extremos opuestos. Con explosivos convencionales, una pieza se impulsa contra la otra. Al unirse, superan la masa crítica y comienza la reacción en cadena. El diseño por implosión es mucho más complejo. Se toma una esfera de plutonio o de uranio, también subcrítica, rodeada por una capa perfectamente simétrica de explosivos convencionales. Esos explosivos se detonan de manera simultánea en decenas de puntos, con precisión de microsegundos. La onda explosiva que converge hacia el centro comprime la esfera con enorme fuerza, aumentando su densidad. En ese estado comprimido se vuelve supercrítica y se inicia la reacción en cadena. Lograr una onda de presión tan simétrica es uno de los desafíos de ingeniería más difíciles de todo el diseño. Como ves, la fabricación de una bomba nuclear no trata tanto del ensamblaje final como de construir una infraestructura industrial gigantesca, increíblemente costosa y tecnológicamente avanzada para obtener materiales fisibles. Requiere décadas de trabajo, miles de millones de dólares, acceso a tecnologías únicas, cantidades descomunales de energía y un ejército de científicos e ingenieros altamente calificados. Esa complejidad es el principal seguro que frena la proliferación de este armamento en el mundo. Según estimaciones, solo Estados Unidos, desde 1940, ha gastado en su programa nuclear más de 10 billones de dólares en valores actuales. Un dinero con el que podrían haberse resuelto muchos problemas globales. Cada día, en el mundo, funcionan cientos de miles de prensas hidráulicas. Son máquinas capaces de crear una presión de decenas e incluso miles de toneladas, suficiente para aplastar un coche o doblar metal frío con una precisión de joyería. Y todo esto, gracias a un simple principio que conoces bien por las jeringuillas o las pistolas de agua. El secreto está en que un pequeño esfuerzo, a través del aceite, se convierte en una fuerza imparable. Es precisamente esta potencia lenta pero implacable la que nos abre las puertas a experimentos fascinantes. Desde la destrucción de un ladrillo o una bola de bolos hasta desafiar a los propios diamantes. Así que, prepárate para ver cómo la naturaleza de los materiales revela sus secretos bajo presión. Hoy nos sumergiremos en el mundo de una fuerza absolutamente imparable, pero al mismo tiempo, increíblemente tranquila. Olvídate de los rápidos golpes de un martillo o de las explosiones. Hablaremos del rey de la presión lenta pero inevitable, la prensa hidráulica. Un gigantesco marco metálico del tamaño de una habitación. De arriba a abajo cuelga un cilindro de acero macizo, pulido hasta un brillo de espejo, y abajo, sobre una base igualmente maciza, yace una gruesa placa de metal. Todo parece inmóvil y tranquilo, pero dentro de esta máquina se esconde una fuerza capaz de aplastar fácilmente un coche, o, por el contrario, doblar un trozo de metal con una precisión de joyería.
El secreto de esta máquina es ridículamente simple y genial a la vez, y te encuentras con él todos los días. Es el mismo principio que el de una pistola de agua o una jeringuilla médica. Si presionas el pequeño émbolo de una jeringuilla, el líquido sale disparado por la fina aguja a gran velocidad. Ahora imagina lo contrario. Presionas un émbolo grande para expulsar el líquido a través de un pequeño orificio. En la prensa es lo mismo, solo que en lugar de agua se utiliza un aceite especial que es prácticamente incompresible, y en lugar de tus dedos, un potente motor eléctrico y una bomba. La bomba crea una pequeña presión en un cilindro pequeño, pero esta fuerza, a través del aceite, se transmite a un enorme cilindro principal. Como el área del cilindro grande es cientos de veces mayor, la fuerza con la que presiona hacia abajo también se multiplica por cientos. Un pequeño esfuerzo se convierte en una presión titánica e imparable de decenas, cientos o incluso miles de toneladas. Veamos qué puede hacer esta máquina. Empecemos con algo creativo: el doblado y el estampado. Como esta lámina de acero plana y fría de varios milímetros de grosor. En la placa inferior de la prensa se coloca un molde especial, una matriz, que tiene, por ejemplo, una ranura en forma de V. Desde arriba, sobre la lámina, bajará un punzón, una cuña con la misma forma de buque. El operador pulsa un botón. No oirás un fuerte golpe. En su lugar, se escuchará el suave zumbido de la bomba hidráulica, y el enorme cilindro superior comenzará su lento, casi meditativo descenso. El punzón toca la superficie de la lámina de acero. Por un instante, no pasa nada. Luego, a medida que la presión aumenta, el metal comienza a emitir un suave gemido. No se rompe, se dobla suave y obedientemente, siguiendo exactamente la forma de la matriz y el punzón. En pocos segundos, en lugar de una lámina plana, tenemos un ángulo perfectamente doblado. La prensa lo hace con tal facilidad, como si no fuera acero, sino un trozo de plastilina. Y ahora, el estampado. Esto es aún más genial. Así se hacen, por ejemplo, las piezas de la carrocería de un coche. Se toma una enorme lámina de metal plana y se coloca entre dos moldes macizos que replican exactamente las complejas curvas de, por ejemplo, una puerta o un capó. La prensa, lentamente pero con una fuerza colosal de miles de toneladas, se cierra. Y el metal, sin otra salida, literalmente fluye, llenando cada hueco y cada curva del molde. Un minuto después, la prensa se eleva con la misma lentitud y aparece una pieza perfectamente formada que sería imposible de crear de ninguna otra manera. Pero, por supuesto, lo más espectacular que hace la prensa es destruir. Y aquí su lentitud e inevitabilidad se revelan en todo su esplendor. ¿Qué pasará si ponemos un ladrillo rojo común bajo la prensa? Primero, la placa superior tocará su superficie. La presión comenzará a aumentar. El ladrillo es un material frágil. Los primeros segundos no ocurrirá nada. Luego se oirá un crujido apenas audible, y por la superficie correrá la primera grieta, fina como un cabello. Un instante más, y con un fuerte y seco crujido, parecido al de una rama seca al romperse, el ladrillo no explotará, sino que simplemente se desmoronará, convirtiéndose en un montón de polvo rojo y pequeños fragmentos. ¿Y qué pasará con algo más resistente, como una bola de bolos? Está hecha de una resina de polímero muy dura para soportar miles de golpes. La prensa baja, toca su superficie perfectamente lisa. La presión aumenta. 10 toneladas, 20 toneladas. La bola aguanta. Pero luego se oirá un agudo y penetrante sonido, como si se rompiera un cristal, y por la superficie negra se extenderá una telaraña de grietas blancas. La prensa continuará su movimiento implacable, y la bola, con un gemido profundo y visceral, comenzará a destruirse. No se hará añicos, sino que parecerá colapsar sobre sí misma, convirtiéndose en una mezcla de fragmentos afilados como el vidrio y polvo negro. Es una deconstrucción lenta y metódica. ¿Qué pasaría si pusiéramos bajo la prensa una pila de varios libros gruesos de tapa dura?
La prensa comenzaría a presionar. Primero, exprimiría todo el aire de entre las páginas. Luego, rompiendo con un crujido las tapas de cartón, comenzaría a comprimir el propio papel. Las fibras de celulosa se destruirían y se compactarían hasta un límite increíble. Los libros dejarían de ser libros. Se convertirían en un único bloque sólido, casi petrificado, donde las páginas se fusionarían en una sola masa. Quizás incluso se exprimiría el resto de la humedad y la tinta de imprenta. Sería un artefacto creado por la presión. ¿Y si pusiéramos allí el mineral más duro de la Tierra? ¿Un diamante? Todo el mundo sabe que un diamante es difícil de rayar, pero es frágil. La prensa no lo rayaría. Simplemente presionaría. Y en algún momento, cuando la presión alcanzara el punto crítico para su red cristalina, el diamante no se doblaría ni se derretiría. Simplemente explotaría. Con un clic increíblemente agudo, alto y fuerte, parecido a un disparo, se convertiría instantáneamente en una nube del más fino polvo brillante y diminutos fragmentos. Toda su legendaria resistencia desaparecería en un instante. ¿Y qué pasaría si intentáramos aplastar algo líquido? Por ejemplo, una lata de acero herméticamente cerrada con agua. Este es un experimento muy interesante. Al principio, la prensa aplastaría fácilmente la lata hasta que se encontrara con el agua. Y como el agua, como sabemos, es prácticamente incompresible, la presión dentro de la lata comenzaría a aumentar a valores astronómicos. El metal de la lata se tensaría, se estiraría y en algún momento no aguantaría. Pero no sería una simple destrucción. En algún punto débil, por ejemplo, en la costura, se formaría un pequeño agujero y de él, con un silbido supersónico, saldría un chorro de agua increíblemente fino y potente, capaz de cortar incluso una tabla de madera. Sería una demostración de la física de los fluidos en estado puro. Así pues, la prensa hidráulica es una herramienta que nos permite ver cómo se comportan los materiales al límite de sus posibilidades. No tiene prisa, pero su fuerza es imparable. Puede crear formas complejas con una precisión increíble y destruir los objetos más resistentes con una eficacia fría y metódica, mostrándonos la naturaleza de las cosas en su forma más pura y comprimida. Cada año, en el mundo, se producen más de 25 millones de toneladas de cobre, pero solo una pequeña parte de este metal pasa por la selección más estricta. Para crear los cables del metro de Dubái, donde la arena se derrite y la tecnología no tiene margen de error. Aquí, bajo el desierto, el cobre recorre un camino desde el fuego incandescente hasta hilos ultrafinos que sostienen un imperio de electricidad. ¿Cómo exactamente se convierte el cobre en los nervios de una metrópolis? ¿Y qué esconde la etapa final de la producción, de la que ni siquiera los ingenieros hablan? Mira hasta el final y descubrirás un secreto que no se cuenta ni en las fábricas. El cobre no es solo un metal. Es un verdadero superhéroe entre los conductores. Conduce la electricidad muy bien, es flexible y duradero. Por eso fue elegido para crear los cables, que deben soportar no solo la carga diaria, sino también las duras condiciones del clima desértico y el mundo subterráneo del metro. En los últimos años, el volumen de consumo de cobre para las redes eléctricas del metro de Dubái ha crecido en promedio un 10% anual. El año pasado, según datos oficiales de los grandes fabricantes, se produjeron alrededor de 3.500 toneladas de hilos de cobre, en forma de cables terminados, para satisfacer las necesidades del sistema de transporte de Dubái. Inicialmente, los bloques de cobre, que se funden previamente en grandes lingotes rectangulares, se almacenan en zonas especiales cerca de los hornos de fundición. Allí se comprueba su calidad, se marcan y se preparan para la carga.
Para mover los pesados bloques se utilizan potentes montacargas, grandes sistemas de grúas o sistemas de cintas transportadoras especiales. Por ejemplo, un montacargas se acerca al bloque, lo levanta con sus horquillas y lo transporta cuidadosamente a la zona de fundición. Los propios hornos, que están calentados a temperaturas muy altas, tienen compuertas o mecanismos de carga de entrada que se abren para recibir el material. Durante la carga, a menudo se utilizan sistemas de grúas con ganchos o pinzas magnéticas que sujetan los bloques y los bajan con cuidado al horno. Gracias a los sistemas automatizados, el operador controla el proceso mediante monitores y joysticks, coordinando los movimientos de la maquinaria sin contacto físico directo con el metal, lo que garantiza la máxima seguridad del personal. Todos los trabajos se realizan bajo un estricto régimen tecnológico para mantener el orden correcto de carga y asegurar una fusión uniforme del cobre. Después de la carga, las compuertas se cierran herméticamente y comienza la fundición. Todo el proceso está organizado de tal manera que se minimizan las pérdidas de metal y se asegura el funcionamiento continuo de la fábrica. La temperatura en estos hornos alcanza varios cientos de grados Celsius, asemejándose a una verdadera fusión volcánica que emite una luz brillante y un calor increíble. El cobre se derrite lentamente, convirtiéndose en un líquido espeso y brillante que fluye como un río por canales metálicos. Este metal fundido es el comienzo de una nueva forma de vida para el cobre, ya que pronto no será solo una pieza en bruto, sino una verdadera arteria para la electricidad. El flujo de cobre líquido se dirige a moldes especiales, donde se solidifica y enfría rápidamente, formando largas varillas o barras. Los futuros hilos. Estas varillas tienen un grosor considerable, mucho mayor que el de un lápiz común. Pero para que el cobre pueda conducir electricidad a través de cables delgados, es necesario hacerlo ultrafino y extremadamente resistente. Precisamente para eso, existen máquinas especiales, los trenes de trefilado. Sus potentes pinzas de estirado sujetan firmemente la varilla de metal y la tiran a través de pequeños orificios que se van reduciendo gradualmente. Este proceso es similar a cómo una persona estira la masa para hacer un hilo largo y delgado. Gracias a los trenes de trefilado, el cobre se vuelve ultrafino. De un grosor de varios milímetros, el hilo se convierte en alambres delgados de unas pocas décimas o incluso centésimas de milímetro, casi transparentes. Sin embargo, a pesar de esto, siguen siendo increíblemente resistentes y capaces de soportar una alta corriente eléctrica y cientos de kilómetros de instalación. El proceso de trefilado se realiza en varias etapas. Primero, la varilla grande pasa por un orificio de diámetro mediano. Luego, a través de orificios de conformado cada vez más pequeños, varias veces seguidas. Esto permite no solo reducir el diámetro del alambre, sino también hacer su superficie exterior perfectamente lisa, sin grietas ni irregularidades. La lisura es muy importante, ya que influye en lo bien que el alambre conduce la electricidad y cuánto tiempo durará en el cable. Paralelamente, el metal se calienta y se enfría de una manera especial, lo que se conoce como recocido. Ayuda a mantener la flexibilidad del cobre, reduce las tensiones internas y evita la fragilidad en los alambres delgados. Gracias a esto, los cables no solo son fiables, sino también lo suficientemente flexibles como para poder torcerlos y tenderlos fácilmente en el metro. El ciclo tecnológico del trefilado de alambre suele incluir de 8 a 12 superficies de estirado, lo que garantiza un ajuste preciso del diámetro de los hilos a nivel de micrómetros. Al mismo tiempo,
El coeficiente de rendimiento del material útil alcanza el 95% y los residuos se reciclan en su mayoría de nuevo en el ciclo de producción. Primero, cada hilo se recubre cuidadosamente con una capa de material aislante, generalmente plástico, polímeros o compuestos especiales de caucho. Estos recubrimientos crean una barrera resistente que previene cortocircuitos, protege los alambres de la humedad, el polvo y los daños mecánicos. El aislamiento se aplica de manera uniforme mediante mecanismos semiautomáticos donde el alambre pasa a través de boquillas con material fundido. Esta capa se enfría y endurece rápidamente. El material aislante, que recubre los hilos de cobre, está compuesto por mezclas poliméricas modernas, capaces de soportar un rango de temperatura de menos 40 a más 90 grados Celsius y de mantener la elasticidad incluso en condiciones de alta humedad. El coste de los materiales aislantes representa aproximadamente el 30% del peso total del cable. A veces, el material de aislamiento se complementa con aditivos especiales para aumentar la resistencia al calor y a la radiación ultravioleta, ya que los cables se utilizan en condiciones difíciles. Después del aislamiento, varios de estos hilos se trenzan en haces y la capa exterior de aislamiento se hace aún más gruesa, a veces añadiendo un blindaje de aluminio o acero. Esto protege el cable bajo tierra y en los túneles de daños mecánicos. De este modo, el aislamiento no solo sirve como aislante eléctrico, sino que también prolonga la vida útil de los cables en el duro clima y las condiciones del metro. El blindaje de los cables con hilos de acero o aluminio representa otro 15% del peso del producto. Esto no solo añade resistencia mecánica al cable, sino que también mejora la protección contra las interferencias electromagnéticas, lo cual es especialmente importante en las estaciones de metro, con una gran cantidad de equipos técnicos. Cada año, en el mundo, se fabrican más de 2.000 millones de mesas, pero solo unas pocas de ellas son verdaderas obras de arte. En este video, te mostraremos cómo, a partir de una tabla irregular y agrietada, nace una mesa única con flores vivas atrapadas en resina transparente como en ámbar. Descubrirás por qué estas cicatrices de la madera no se ocultan, sino que se realzan, y cómo los pétalos de amapola conservan su brillo durante décadas. Pero lo más importante, te espera un secreto que no encontrarás en ningún taller. Mira hasta el final y sé el primero en descubrirlo. Para estas mesas, los artesanos no buscan tablas perfectamente lisas, sino slabs vivos, grandes cortes del tronco, a menudo con curvas naturales, grietas, cavidades y nudos. Lo más frecuente es usar maderas valiosas, nogal, roble, arce, fresno, acacia o incluso maderas exóticas. Lo principal es que la madera esté bien seca. La humedad no debe superar el 8 o 12%. De lo contrario, con el tiempo pueden aparecer grietas o deformaciones. Después de elegir la tabla, se limpia de corteza, polvo y recubrimientos viejos. Todas las grietas, cavidades y agujeros no se disimulan, sino que, por el contrario, se limpian cuidadosamente y se conservan, ya que son ellos los que crean el diseño único de la futura mesa. A menudo, estos defectos naturales se convierten en el marco para las flores u otros elementos decorativos que luego se vierten con resina epoxi. Para que la resina se adhiera bien y no haya burbujas, la madera se trata con imprimaciones especiales o resina líquida para pequeños vertidos. Esto sella los poros de la madera y evita la salida de aire durante el vertido principal. Luego, la tabla se lija, pero no se nivela hasta una geometría perfecta.
se deja el borde vivo, una onda natural o incluso grietas. Esta irregularidad es precisamente ese toque especial que hace que cada mesa sea única. Como ven, es gracias a esta preparación que las tablas en bruto se ven orgánicas, interesantes e irrepetibles. La base ideal para una mesa en la que las flores parecen flotar en resina transparente en medio del relieve natural de la madera. En el aire, durante el proceso de producción de estas mesas únicas, flota el olor a aserrín fresco. La luz cae suavemente sobre la textura de la madera, resaltando cada nudo, cada grieta, que aquí no se ocultan, sino que, por el contrario, se exhiben, como las cicatrices en el rostro de una persona con experiencia. El artesano, un hombre con manos que recuerdan miles de movimientos, evalúa la tabla en silencio. Coge una lijadora. Su zumbido recuerda a las mañanas en que la ciudad aún duerme, pero el taller ya tiene vida propia. La superficie se vuelve cada vez más lisa. Los dedos se deslizan sobre la madera, captando irregularidades microscópicas. El artesano trabaja sin prisa, pero con seguridad, como si cada movimiento fuera parte de un antiguo ritual. Sobre la mesa, junto a la tabla, se colocan flores vivas. Delicadas manzanillas, brillantes amapolas, pétalos que hace poco temblaban al viento. Se distribuyen sobre la superficie, buscando la composición ideal, como un pintor que crea un cuadro con lo que le ha dado la naturaleza. Cada flor es una pequeña historia de verano, capturada en un instante. Para que las flores en las mesas de resina epoxi se vean brillantes y vivas, se preparan con especial cuidado, ya que de esto depende tanto la belleza como la durabilidad de la composición. Primero, se eligen los ejemplares ideales: peonías, manzanillas, amapolas, lavanda, rosas o cualquier otra que mantenga bien su forma y color. Es importante que las flores estén frescas, sin signos de marchitamiento ni daños, ya que hasta la más pequeña mancha o un pétalo roto se notará bajo la resina transparente. Luego, las flores se cortan con cuidado, dejando la longitud de tallo necesaria o eliminándolo por completo, según el diseño. El método de secado más popular y eficaz es el uso de gel de sílice. Las flores se colocan en un recipiente de plástico o vidrio y se cubren con gel de sílice de manera que cada flor quede completamente cubierta y no toque a las demás. Si hay muchas flores, se disponen en capas y cada capa se cubre por separado con gel de sílice para evitar deformaciones. El recipiente se cierra herméticamente y se deja en un lugar seco durante un periodo de 5 a 14 días. El tiempo exacto depende del tamaño y tipo de las flores. El gel de sílice extrae toda la humedad, conservando la forma y el color de los pétalos de la manera más natural posible. Por eso, las flores después de este secado parecen recién cortadas y no pierden su brillo, ni siquiera bajo una capa de epoxi. A veces, para flores pequeñas o hierbas, se utiliza el prensado. Se colocan entre hojas de papel bajo una prensa, pero este método es más adecuado para composiciones planas, tipo herbario. Después del secado, las flores se retiran con cuidado del gel de sílice. Para ello se pueden usar pinzas. Luego se sacuden los restos de los gránulos y se dejan descansar al aire durante unas horas para asegurarse de que no quede humedad. A continuación, las flores están listas para ser colocadas en el molde de la mesa. Se distribuyen sobre la tabla o en un molde especial, buscando la composición ideal, y solo después se vierte la resina epoxi. El artesano mezcla la resina epoxi, transparente como la niebla matutina sobre el río. Fluye lentamente hacia el molde, envolviendo las flores, como si conservara su belleza durante siglos.
El aire se llena de un ligero olor químico, pero es el olor de la creación, no de la destrucción. La resina se extiende en una fina capa, cubriendo todo lo que hay debajo con una película especular. El artesano vigila atentamente para que no quede ni una sola burbuja, porque hasta la más pequeña puede arruinar la transparencia ideal. Cuando la resina se endurece, comienza una nueva etapa, el lijado. El polvo lo cubre todo, pero bajo las manos del artesano aparece gradualmente un espejo en el que se reflejan la luz de las lámparas, las sombras de las flores e incluso el brillo de sus ojos. La mesa terminada. Es un recuerdo del verano, fijado en madera y resina. Es un trozo de naturaleza que puedes poner en tu habitación, tocarlo en cualquier momento. Es fría y cálida a la vez, pesada. Cada grieta, cada flor. Está en su lugar, como si así lo hubiera planeado la propia naturaleza. El artesano pasa la mano por la superficie, asiente satisfecho. Sabe que esta mesa es única en el mundo. No hay nada casual en ella. Todo es resultado de la paciencia, la experiencia y el amor por su oficio. Y aunque mañana haga otra, será completamente diferente, porque la madera, las flores y el estado de ánimo nunca se repiten. La principal demanda de estas mesas únicas se forma gracias a su popularidad en el sector de la hostelería, la construcción residencial y el creciente interés por los productos artesanales únicos. Dentro de toda la gama de productos de resina epoxi, las mesas con flores ocupan un nicho notable como objetos de arte que combinan funcionalidad y estética. A menudo, los clientes eligen ellos mismos las flores y el diseño, lo que hace que cada producto sea único. La combinación de diferentes plantas permite crear efectos de varias capas, imitar un paisaje o un ramo. La gama de colores depende del tipo de planta. Los tonos azules y violetas se conservan mejor. Los amarillos y rojos pueden desvanecerse un poco. Cuanta más textura haya, por ejemplo, musgo o gramíneas, más interesante se verá el producto en el espesor de la resina.